Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar.
Y bueno, yo quiero continuar hablando de el propósito por el cual nació Cristo. ¿Para qué nació Cristo? Es el tema que hoy vamos a tocar, y es algo muy ad hoc a la fecha que estamos celebrando. Y bueno, quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios. ¿Le parece? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque es la que nos instruye en todo momento, aclara cualquier duda, pero sobre todo nos trae al conocimiento, Señor, a la sabiduría. Padre, que esta palabra que hoy tienes para nosotros pueda edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la verdad a la mano, tenemos aquello que nos rige, que nos conduce a ese buen caminar en esta vida. Señor, que pongamos atención a ella, Señor, y a la instrucción que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues qué gusto verle. Y la semana pasada abordamos desde la lectura del Evangelio del apóstol Juan la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como él le anunciaba, como él hablaba, el apóstol Juan realizaba una importante declaración teológica. Ubicaba al Verbo, a nuestro Señor Jesucristo, en el principio de un todo. Como creyentes es fundamental que podamos comprender esa posición. Jesucristo se hizo carne, sí, ahora cuando nosotros anunciamos el nacimiento, pero verdaderamente Él ya estaba desde antes de la creación. Esa materialización o corporización del Hijo de Dios es lo que nosotros creemos y declaramos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Tenía un propósito y ese tenía que llevarse a cabo. Recuerde que la semana pasada hablamos el tema que se llamó "y se hizo carne", en el propósito de que ese verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y utilizamos la cita de Juan 1:14 para describirlo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A esa reflexión era lo que yo lo quería llevar la semana pasada, y en el que espero que haya quedado claro el mensaje, porque el propósito es que podamos hoy seguir hablando sobre este mismo tema. Si bien no vamos a tocar el punto de que fue hecho carne, vamos a tratar de describir cuál es el propósito por el cual Él ha venido. Celebramos un nacimiento, y dentro de la liturgia cristiana se utiliza la palabra adviento para decir o para preparar el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Refieren que es el tiempo en el cual tenemos la oportunidad de reflexionar sobre este nacimiento y el propósito por el cual ha venido. No es un regalo, no es un árbol, no es una fiesta, no es una cena, sino todo lo que conlleva esa corporización y a lo que Él vino. Hoy estudiaremos algunos de esos propósitos. No son todos, pero sí yo creo que son algunos de los más significativos de los cuales tenemos que hablar. El primero de ellos, y entrando directamente en tema, pudiéramos decir que nuestro Señor Jesucristo vino para que se cumplieran las Escrituras. Usted puede pensar que esto no tiene relevancia. Sin embargo, esto es sumamente importante, porque todo lo que menciona la palabra de Dios tiene que llevarse a cabo. Aquellos que proclamamos que la palabra de Dios es verdad, no declaramos que solo una parte es verdad. Declaramos que toda la palabra de Dios es verdad. Entonces, todo lo que está escrito dentro de la palabra de Dios debe de cumplirse. Creemos que en plenitud se cumplió y se cumplirá. En el propósito de que Jesús dijo que iba a venir, nació, se hizo hombre, murió, resucitó y, ¿qué cree? Lo que vamos a festejar hoy es la Santa Cena, que es la anunciación de que el Señor va a regresar. Hagan esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva. Entonces nosotros creemos que todo esto se ha cumplido y que está
que todavía falta algo por cumplirse. ¿Cuál es? Que el Señor regrese por su iglesia. En la Biblia encontramos más de una ocasión en la que se menciona esta frase: y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho por medio de un profeta. Esa es una de las frases que aparece comúnmente dentro del cumplimiento de las Escrituras, y mayormente aparece en el Nuevo Testamento. Es donde aparece que se tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. ¿Qué sería de nuestra confianza en la palabra de Dios si algo de lo que está anunciado en ella no se cumpliera? El cumplimiento de cada una de las promesas y las profecías escritas en la palabra son el sustento de que la palabra de Dios es infalible. Es uno de los atributos de la palabra de Dios, la infalibilidad, con el propósito de que ¿qué? De que no tiene un error. Nosotros creemos que la palabra de Dios no tiene ningún error, porque es de Dios. Escrita por los hombres, sí, pero inspirada por Dios. En Mateo 2:15 dice de esta manera, Mateo 2:15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamaré a mi hijo. También en Mateo 8:17 dice de esta manera: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Mateo 12:17 dice: para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Estos son solo algunos de los ejemplos de lo que le acabo de mencionar. Tenía que cumplirse la Escritura. Tenía que cumplirse lo que había mandado el Señor por medio del profeta anunciar a su pueblo. He aquí entonces que el cumplimiento de la venida como hombre de nuestro Señor Jesucristo es parte de esta gran promesa. Y describe el profeta Isaías. Vamos ahí, por favor. Isaías 9:1. ¿Está ahí? Sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. La tierra de Zabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esta región se extiende desde el uno al otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo Dios humilló a esta región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así: aunque tu gente viva en la oscuridad, verán una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivían en tinieblas. Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría. Todos nos alegraremos en tu presencia. Como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Tú nos has librado de lo que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande que tu victoria sobre el pueblo, como el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo, y a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz.
Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Esto es una parte de la Escritura que anuncia la venida de nuestro Señor y el cumplimiento de ella. Entonces tenía que venir para que se cumpliese esto. Pero no solo Isaías lo pronunció, también Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito, es humilde pero justo, y viene a darte la victoria. También lo anunció Daniel. Daniel 2:44. Sin embargo, en esos días, el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Algunas de estas profecías tienen de 600 a 700 años anteriores al nacimiento de Cristo. Es decir, mucho tiempo atrás se había anunciado lo que hoy celebramos usted y yo, el nacimiento de nuestro Salvador. Por último, quiero leer Isaías 7:14 con respecto a que tenía que cumplirse la Escritura. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Podemos hablar de muchas partes más en la Escritura en la cual se anuncia la venida de este Salvador. Aquel que esperaban que llegara con poder, llegó en un humilde pesebre para darnos vida y salvación a cada uno de nosotros. El primer propósito es que se cumpliera la Escritura, que lo que se había anunciado se cumpliera. Amén. Cristo vino para revelar a Dios a los hombres. Sabemos que Dios por todos los tiempos y en todos los tiempos se ha manifestado al hombre. Primero, se ha manifestado al hombre por medio de la creación. La creación misma testifica de un Dios creador. Usted ve todas las maravillas que nos rodean y no hablan desde el maravilloso poder de nuestro Dios. Los ríos, los mares, las montañas, los grandes peces, los grandes mamíferos, el sol, la luna, las estrellas, todo habla de Dios y nos deja ver todas las maravillas que Él ha creado. Por supuesto, usted, su creación. El ser humano es una maravillosa creación por parte de Dios. También Él ha tratado de revelarse al hombre por medio de la Escritura. La palabra de Dios es una revelación de Dios hacia nosotros. Está tratando de mostrarse a nosotros por medio de esa Escritura. Nosotros creemos que la Escritura fue inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios para que nosotros pudiéramos entender su carácter, su personalidad, su voluntad, su propósito y todo lo que Él es y significa. Esa es otra de las formas en la que Dios se ha manifestado a la humanidad. Sin embargo, la mayor revelación que existe de quién es Dios la encontramos en la personalidad de Jesucristo. Es Jesucristo la máxima revelación de Dios a la humanidad. Vamos a Mateo 11:27, por favor. ¿Está ahí? Mateo 11:27.
¿Sí? Ok. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esas son solo 3 citas que nos llevan a la reflexión de que la máxima revelación de Dios para la humanidad es Jesucristo, hombre. Por medio de la encarnación, aquellos que no podíamos comprender a ese Dios todopoderoso, tenemos la posibilidad de entender de una forma más accesible cómo es Dios. Si vemos al Hijo, vemos al Padre. Es lo que nos está tratando de enseñar. Entonces, el propósito de que Jesucristo haya venido en carne es esa, manifestarse a nosotros y que podamos ver a Dios reflejado en Él. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de nuestros hermanos. Cristo vino a revelar al hombre y se presenta como un ejemplo para los que creen en Él. El objetivo de Dios es no solamente reformarnos, sino salvarnos. Ese es el segundo propósito por el cual me ha venido y se hizo carne. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Satanás, nuestro adversario, como sabemos, tiene el gobierno de este mundo. Opera de tal forma que en todo momento está tratando de destruir la creación. Utiliza todas las artimañas que tiene y todas las maquinaciones para gobernar este mundo. Este cetro le fue quitado por nuestro Salvador, de tal manera que le despojó de todo su dominio y libertó a todos aquellos que éramos esclavos del pecado y que gracias a su venida podemos vivir libres de la esclavitud que nos oprimía. Vino a deshacer esas obras del diablo sobre nuestras vidas. Vamos a Primera de Juan 3:8, por favor. ¿Está ahí? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También en Colosenses 2, del 13 al 15, acompáñenme por favor. Colosenses 2, del 13 al 15. Me dice cuando esté ahí, por favor. ¿Listo? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a
a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay más acusación sobre nosotros. Todo aquello que nos era contrario fue clavado en la cruz y hoy somos libres. A eso tenía que venir el Señor, a terminar con las obras del diablo. Por último, en Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14. Cristo también vino para ofrecer un sacrificio por nuestros pecados. La ley establecía que no había remisión de pecados si no existía un sacrificio. El pueblo debía atender esta ordenanza, de tal forma que continuamente se tenían que presentar ante el sumo sacerdote para expiar sus pecados, para que les fueran perdonados. La sangre de esos animales los libraba de su pecado y de su maldad. Sin embargo, estos sacrificios eran imperfectos. No se podía abolir por completo, no se podía quitar por completo el pecado. Por lo tanto, el pueblo debería de ofrecer una y otra vez sacrificios. Para ello se requerían sacerdotes que actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Algunos de estos sacrificios eran por la restitución de un pecado, algunos eran ofrecidos por algún agradecimiento. Este sistema de sacrificios al cabo de algún tiempo fue inútil. Eso solo mostró lo que había de acontecer cuando llegara nuestro Salvador. Un sacrificio mucho más grande y más perfecto. Nuestro Señor Jesucristo viene a terminar con toda esta costumbre de sacrificios, ya que Él mismo sería quien se entregaría voluntariamente como ofrenda por nuestros pecados. Hebreos 10:1. Vamos ahí, por favor. Hebreos 10:1. ¿Está ahí? ¿Sí? Amén. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros, de las cabras, quite los pecados. Por eso, cuando vino Cristo al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, por lo que me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradan las ofrendas quemadas ni las ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que aquel sacrificio del cuerpo de Jesús nos hiciera santos una vez y para siempre.
A eso vino Jesús. A que ya no hubiera necesidad de hacer sacrificios. A que no tuviera usted que recurrir al sacerdote para que le perdonaran sus pecados. Una vez y para siempre. Qué hermoso es acercarse a Dios, confesar verdaderamente nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y saber que cree que son perdonados en verdad y que Dios no los recuerda más. Nosotros sí los recordamos todo el tiempo, pero dice el Señor que Él olvida nuestras maldades, que olvida nuestro pecado, que lo borra por completo. ¿Cuántos animales tendríamos que ofrecer nosotros por nuestros pecados? Muchísimos. En Hebreos 10:17 dice, y después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hebreos 10, 17 y 18. A eso vino Cristo, a eso vino a nacer, por eso se hizo carne. Cristo vino para ser cabeza de todas las cosas y de la iglesia. Cristo llegó a ser cabeza de todas las cosas de la iglesia, la cual es una nueva creación, una nueva raza humana. Efesios 1:21, acompáñenme por favor. Efesios 1:21. Ahí. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. En esta encarnación, el Hijo de Dios, a ser un hombre en todo el sentido estricto de la palabra, y al identificarse de una manera tan estrecha con los hijos de los hombres, Él es quien ha sido llamado el postrer Adán, el cuerpo de gloria suya, y que ahora se hace realidad de una forma permanente y para siempre. En Filipenses 3:21, solo anótelo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo también vino a rescatarnos. Algunas personas realizan una gran polémica sobre qué es más importante, si su nacimiento, su muerte o su resurrección. ¿Y usted qué piensa que es más importante? Las tres cosas son tan importantes y tienen el mismo valor y el mismo peso. Ninguna es más importante que otra. Todas tienen la misma relevancia. Si uno no hubiera nacido, entonces no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, pues no hubiera resucitado. Entonces no hubiéramos podido ver esas maravillas de las que estamos hablando hoy. Quiero aclarar que las razones que le acabo de mencionar, o las que acabamos de leer, no son las únicas. Existen muchas más razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo carne.
Se las voy a leer. Vino para hacer el último sacrificio, para cumplir la ley de una manera perfecta, para establecer un nuevo pacto, para servir a los demás, para establecer la paz en la tierra, para capacitar a los hombres, para enseñarnos a orar, para explicarnos qué es la religión, para resistir la tentación, para condenar a los falsos maestros, para continuar con la obra del Espíritu Santo, para hacerse pecado por nosotros, para mostrarnos el camino, para tener la victoria sobre la muerte, para resucitar entre los muertos, para sanar a nuestras enfermedades, para ser profeta, rey y sacerdote, para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Todas estas cosas y muchas más, para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso se hizo carne. Todas son de suma importancia y cada una de ellas tienen un propósito. Ninguna es más que otra. Sin embargo, quizá la más significativa, la más conocida, es haberse hecho carne para morir por nosotros. Esa es quizás la que más conocemos. Dios sabía cuál era nuestra mayor necesidad. Si hubiera sabido que nuestra mayor necesidad era dinero, hubiera enviado un economista. O si nos tuviera el problema más grave, hubiera sido la educación, hubiera enviado un maestro. Si hubiera sido el gobierno, hubiera enviado un político. Si nuestro mayor problema fuera la enfermedad, hubiera enviado un médico. O nuestra imagen personal, si fuera nuestro mayor problema, hubiera enviado un terapeuta por nosotros. El problema más grande del mundo es el pecado. Por eso envió un Salvador. Somos pecadores con la necesidad de ser salvados. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero Dios es poderoso para hacerlo. Explica a un rescatista que durante su adolescencia tuvo la oportunidad de participar en varios campamentos. En estos campamentos se le entrenaba para poder auxiliar a alguien que se estuviera ahogando. Dentro de ese entrenamiento se les hacía un marcado énfasis que el último recurso al cual ellos debían acudir sería nadar hacia la persona. Aquel que tiene un poco de conocimiento de esto sabe el riesgo que es de acercarse a una persona que está desesperada por ahogarse y acercarse hacia él, porque lo puede ahogar también. Que deberían de utilizar cualquier objeto a la mano, de forma que pudieran formar una barrera y a la vez auxiliar a la persona. Pudiera ser un tronco, un lazo, un palo, una llanta, un remo, hasta un pantalón, con el fin de que la persona que está en peligro se tome de él y así pueda ser rescatado. Sabemos que cuando una persona se está ahogando, tiende de manera desesperada a tomarse de lo que se encuentra, con el peligro de que en esa desesperación pueda ahogar a su auxiliador. Realizar un rescate es literalmente librar de la muerte a alguien. Existen dos posiciones: la de la persona que arriesga su vida por salvar a otro, y la del rescatado, que sabe que estuvo a punto de morir si no hubiera sido por aquella persona que le auxilió. La relación que llega a surgir entre estas personas, entre el rescatado y la persona que lo rescató, pues muchas veces tiende a ser de una gran amistad, un gran agradecimiento. Se desborda de la persona que ha sido librado de la muerte. Literalmente le debe la vida. No saben cómo recompensar a su rescatador. Saben que han vuelto a vivir. Quiero que usted se coloque en esta escena. Y por supuesto que usted es el que se está ahogando. Su vida está en peligro. No tiene de dónde agarrarse.
se le van acabando las fuerzas, no puede luchar más, está decidido a dejarse vencer. Va por la vida sin rumbo, perdido, sumergido en tristezas, en desánimo, en amargura, en desesperanza. Usted se sabe que es un pecador. Reconoce que lo que ha hecho le ofende a Dios, ha ofendido a Dios y piensa que sus pecados no tienen perdón, que su destino es el fuego eterno, porque ese era nuestro destino. Entonces alguien le habla de un Salvador, de alguien que le puede rescatar, que le puede perdonar, que está dispuesto no solo a acercarle un tronco, o un palo, o una soga, o un salvavidas, está dispuesto a pagar el precio, no solo de arriesgarse, está dispuesto a morir por usted y por todos aquellos que en Él creen. Él es nuestro Salvador, a eso vino, a poner su vida por nosotros. No tendría que desbordarse de nosotros agradecimiento total. No deberíamos tener una relación de agradecimiento hacia esa persona. Nuestra vida no debería de ser diferente. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Él demanda justicia absoluta. Él es Dios. Necesitamos que alguien pague el rescate de nuestras vidas, el justo pago por nuestra maldad. Y es Dios mismo quien provee la salida, enviando a su Hijo. Le ofrece en sacrificio por usted y por mí, por nosotros. Es imposible que nosotros mismos nos pudiéramos salvar, nos estábamos ahogando. Vaya, Efesios 2:1, por favor. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Esto solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Todo esto debía de suceder. Todo esto era parte de un plan de salvación por nosotros. Y tenía que enviarlo así, en carne, nacer y hacerse hombre para poder morir en esa cruz. Debía de suceder de tal forma. Debía de nacer de una virgen, cumpliendo todas las profecías. Debía vivir en este mundo, debía revelar al Padre, debía obedecer al Padre en todo, porque no debería de haber pecado en Él. Debería de vencer al propio pecado, debería de vencer la tentación, tendría que ser una muestra para nosotros, pero también tendría que padecer y morir en esa cruz. Solo para resucitar con poder y vencer al imperio de la muerte, despojándole de toda el acta de los decretos que nos culpaban a nosotros, haciéndonos libres y otorgándonos la vida eterna. Todo esto sin merecerlo.
todo esto por gracia, porque no lo merecíamos. Quiero cerrar. El Cristo, que es el Hijo eterno, Jehová Dios, también fue el hijo de María, el niño de Nazaret, el maestro de Judea, el huésped de Betania, el Cordero del Calvario. Un día se manifestará como el Rey de Gloria. Así como ahora es el Salvador de los hombres, el sumo sacerdote que está en los cielos, el esposo que viene por su iglesia, el Rey de reyes y Señor de señores. Quiero cerrar con una historia. Una madre de familia vivía en una granja cercana de un terreno pantanoso. Se dio cuenta que al anochecer de que su hijo se había perdido. Inquieta y temblando, al pensar que su hijo se podría hallar sin ayuda, atrapado en el fango del terreno, sin poder salir de él, comprendió que ella sola era incapaz de ir al rescate de su hijo. Corrió al pueblo y llamó a cada casa, rogando a cada hombre del pueblo, en los términos más patéticos, que fueran a buscar a su hijo. No se contentó con movilizar a unos pocos. Conociendo la inmensa extensión de terreno donde su hijo podía hallarse, no cesó de ir casa por casa hasta que hubo tenido una compañía de más de 300 hombres que, llevando linternas, buscando rescatar a su hijo, se desparramaron en todas las direcciones buscándolo. Toda la noche estuvieron buscando con precaución entre el barro, y al amanecer la madre tuvo el gozo de abrazar otra vez a su hijo perdido. Un predicador que contaba esta historia decía: quisiera que esa madre pudiera hallarse hoy entre nosotros, pues ella podría decirnos en su propia experiencia cuáles serían los sentimientos amorosos del Hijo de Dios cuando Él dejó el trono de gloria para acudir al rescate de aquel que estaba hundido en el pecado. El mismo Hijo de Dios está buscando hoy esos cooperadores que ayuden a buscar a quienes están hundidos en el mismo fango. Usted y yo somos llamados a eso, a unirnos en el rescate de aquellos que todavía están unidos en el fango, esas almas perdidas que no han conocido de Jesucristo. Incline su rostro, vamos a dar gracias. Cuán maravillosa obra ha hecho nuestro Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, ¿verdad? Misericordia ha tenido, dice un canto. Su obra tenía un propósito. Nosotros solo vemos una parte de lo maravilloso que es que se haya hecho carne por nosotros. Muchas más acciones que son desarrolladas con este propósito. Estaba sorprendido cuando leía: y ese verbo se hizo carne por nosotros. Dejó su comodidad, se despojó para venir a este mundo, para darnos muestra, para morir por nosotros, que es quizás el que más conocemos. ¿No deberíamos de estar acaso agradecidos por ello? ¿No deberíamos de buscarle constantemente? ¿No deberíamos de procurarle constantemente? ¿No debería de desbordarse agradecimiento eterno por nuestro Salvador? Reflexionemos
actitud no es esa, es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser agradecidos con aquel que entregó su vida por nosotros. Se hizo carne para morir, para que tú y yo tengamos vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, que tú nos permites reunirnos en tu nombre, porque tú eres, Señor, quien nos sustenta, quien nos guarda, quien nos provee, quien nos suple, Señor, quien lo ha hecho todo. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por venir a hacerte presente en nuestras vidas, a revelarte en nuestras vidas, por todas esas obras que vienen incluidas, Señor, en tu encarnación. Te ruego por mis hermanos, Señor. Si alguno de ellos está pasando, Señor, por un momento difícil en su vida, que pueda confiar en ti, que recuerde, Señor, el precio que ha sido pagado por su rescate y lo valioso que es. Gracias, Señor, porque no lo merecimos, mas sin en cambio lo hemos recibido por gracia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos revela y nos hace recordar, Señor, cuán hermosa es tu obra, Señor, cuán maravilloso, Señor, es tu plan perfecto. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Luces de colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. El Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre